Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, hoy me acompaña mi hermano Ciel, mi socio, y aprovecho para presentarles a un gran amigo que es nuestro camarógrafo y el encargado de hacer magia aquí con los videos, mi buen amigo Saúl. Y vamos en camino a un lugar que a mí me encanta ir, es literal un Disneylandia para los que nos gustan los autos clásicos. Es una colección muy distinguida, de lo mejor que he visto en mi vida. Acompáñenos. Amigos, ya nos encontramos en 1965. Hoy tenemos algo épico, algo que se detuvo en el tiempo y que vale muchísimo la pena que lo veas. Acompáñame a verlo. Viaje en el tiempo a 1965 en 3, 2, 1. Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, te saluda tu amigo Arturo de Lira. Bienvenidos a nuestro ya tradicional video especial de los domingos. Hoy tenemos un viaje fascinante, un viaje épico, como podrán ver, lleno de detalles y de objetos que se quedaron atrapados en el tiempo literalmente. Si te gusta y eres amante de los autos antiguos y clásicos, pero también eres amante de los objetos de colección antiguos, y eres de los que les encanta ver el precio de la historia en Discovery Channel, no te pierdas cada detalle. Todo lo incluye el precio que al final te voy a dar. Estamos a bordo de un avión, un remolque de viaje, 1965, Vintage Travel Trailer, modelo H24. Estamos en algún lugar de Jalisco que de verdad es difícil de describir. Literal, es un museo particular, creado por verdaderos apasionados de autos de colección y objetos antiguos. Una calidad y excelencia de talla internacional desde que ingresas. Aquí te sigo mostrando los magníficos detalles. Ahí se ve la marca Avión. Y un detalle importante es que no está restaurado. Se conserva tal cual salió de fábrica en 1965 y solo tiene un par de viajes. Aquí me comentaba el dueño, esta vajilla es original y hace poco la sacaron apenas de sus cajas. Está nueva. Y vamos a ver algunos objetos más adelante, que en esos dos viajes que tiene nada más este hermoso trailer, por ejemplo, aquí vemos estas cajas de cereal y nos indica aquí que son de 1996, o sea, son detalles decorativos que enamoran, ¿a poco no? Ve, todo esto está atrapado en el tiempo, la verdad es que es increíble y te voy a seguir mostrando, está lleno de sorpresas, todo lo que ves aquí es nuevo, todo es la estufa. Prácticamente no se ha usado, aquí está el tostador, todo es de la marca Avión. La verdad es que se ve súper elegante, fue diseñado para brindar espacio inteligente y lujoso y la verdad es que sí se nota en cada uno de los detalles. Aquí vemos unas puertas que son abatibles, que es prácticamente la alacena. Aquí vemos más objetos que tienen ya algo de tiempo ahí, obviamente decorativos. Y tal vez te traigan algunos recuerdos por ahí, algunas cosas. Ve, el sistema es como te comento, inteligente para la época, obviamente. Y ve la estufa, está nueva, está seminueva. Magic Chef. Te muestro el horno, que jamás, me comenta el dueño, que jamás se ha usado. Entonces, prácticamente todo está, como te comento, seminuevo. Listo para que lo disfrutes. Imagínate tener este juguete, no sé, se me ocurre ahorita que está el Rally Maya, para llegar ahí y descansar con estilo. Estas dos camas individuales tienen un sistema para hacer la corrida, al igual que la mesa, también se convierte en cama, entonces eso lo convierte en un espacio totalmente funcional. Te sigo mostrando, ahí las fundas de las almohadas también, todo dice Avión. Aquí arriba también hay mucho compartimento y está lleno de sorpresas. Aquí vemos unos tenis, me comenta el dueño, que también son nuevos, esos jamás se usaron. Como te digo, atrapados en el tiempo. Estas serán de una marca mexicana
que por allá en los 60s y 70s, cuando se pusieron de moda los famosos Converse, los tenis de lona. ¿Qué más vemos por aquí? Me encantan estos viajes en el tiempo. Ahí vemos unos lentes también. Y por aquí hay unas revistas. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, amigos. Vamos a ver, esta revista nunca la había visto, para ti. Y a ver si viene por aquí algo de información del año. Buenos Aires, revista argentina, 2 de enero de 1951. Si nos estás viendo por allá en Argentina, coméntanos de esta revista. Y aquí pues vemos más ejemplares de otras marcas. Julio del 59. Se me enchina la piel, de verdad. No sé si a ti te gusta ver estos objetos, pero a mí me encanta. Y con este, sí voy a llorar. Un Viewmaster, nostalgia pura, ¿a poco no? Y para el que no los conoce, estamos hablando de un, ¿qué será? Instagram prehistórico. Lo metías aquí y veías las imágenes en 3D. Por su color y figura y marca, data de 60s, 70s máximo. El que ya me tocó a mí en los 80s era color rojo, naranja, posiblemente. Seguimos con este hermoso viaje en el tiempo. Este es como uno de esos platillos que sabes que no los encuentras tan fácil y te lo quieres ir comiendo poco a poco. Aquí está el estuche del radio que vimos hace unos momentos allá en la mesa y también está pues prácticamente como nuevo. Creo que será uno de nuestros videos más largos, pero de verdad son de esos que no quiero que se acaben. Vamos a ver qué más hay aquí en los compartimentos que están en la parte de arriba. Aquí hay una caja, unos zapatitos de bebé de la época también. Me siento como de esos niños en Navidad cuando tiene todos los regalos ahí en el árbol. A ver qué más nos encontramos. Aquí hay más revistas. Sé que hay grandes coleccionistas de revistas. Yo creo que tal vez pueda ser muy atractivo también todo esto. 1966. Y aquí también tenemos un estuche que, me comentó el dueño que también nunca se abrió. Nunca se ha abierto ninguna de estas botellas, ninguno de estos envases. El empaque pues también se conserva lo mejor posible. Todo es nuevo. Y pues aquí también es parte del equipo, de la decoración de este hermoso avión. Por aquí vemos también, lo voy a dejar en su lugar. Por aquí vemos también, pues las persianas están en magníficas condiciones. La tele no puede faltar aquí en su repisa. Y también pues aquí está el radio de la época, Solid State, también marca totalmente vintage. Esta es una repisa giratoria y pues como te comenté, son sistemas que utilizaban muy inteligentes para la época. El mobiliario estaba hecho para durar toda la vida. Se fabricaron con los mejores materiales y su diseño estaba enfocado a brindar sensación hogareña para todos los usuarios. Vamos a ver el baño, acompáñame. Ahí está el espejo, no puede faltar. Y bueno, pues aquí tenemos la regadera. Estaba muy completo, o sea, literal puedes pasar días aquí. Y aquí vemos también el sistema del agua. Cuenta con accesorios de porcelana. Esto lo hace longevo y más cómodo. Por su gran calidad, estos vehículos recreativos livianos se hicieron rápidamente populares entre los entusiastas de los viajes y las aventuras terrestres. Y obvio, pues te estoy mostrando por qué. Incluso existen clubes internacionales de la marca. Hay mucho entusiasmo y culto a estos trailer vintage, a esta marca. Todo le funciona. Te voy a mostrar el aire acondicionado. Absolutamente todo le funciona. Ahí está ya prendido y enfría, pero rapidísimo. Aquí puedes regular de un lado y del otro. Ahorita te muestro. Ahí está ya está enfriando. Así de rápido. Y de este lado pues también tiene su otra ventanilla. Listo totalmente para que lo disfrutes. Con todas las comodidades. Estaba hace unos momentos platicando con el dueño y coincido totalmente con él. Dice que esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Es algo que puedes disfrutar bastante. Y si es vintage, pues qué mejor. Aquí ya está lista hasta la maleta. Esta maleta también de los 60s, ¿no? 70s. Te voy a mostrar. Aquí está, pues más objetos. Vemos por aquí juguetes de la época. Y vemos también aquí tiene un closet. Y me comenta el dueño que pues también lo mismo. Prácticamente todo está nuevo o seminuevo. Ve nada más esta sudadera, me enamoré. Hace rato que la vi. Está padrísima. Super vintage. Te recuerdo que esta joya, este tesoro está en venta. Más adelante te voy a dar el precio.
y te voy a seguir mostrando. Aquí te voy a mostrar el panorama completo de cómo se ve esa área. Ve nada más, qué poema. Está increíble. Lo único que no tiene original es ese piso de madera que está encima del original. Eso es para que se proteja el original. Aquí vemos un seguro que tiene el refrigerador, te lo muestro también. Y bueno, pues también nos comenta el dueño que enfría increíble. Aquí está el congelador, tiene todo. Hace rato lo prendimos, aquí ya se siente bastante frío. ¿A poco no se antoja dar un viaje en este hermoso travel trailer? ¿A dónde te irías tú? Compártelo aquí en los comentarios. De aquí de Guadalajara yo creo que me iría, no sé, a Canadá. Mínimo. Te muestro la otra área. Y este modelo, nos comenta el dueño, que también es de las mejores configuraciones que se ofrecían en el mercado. Y bueno, pues aquí hay un poco más de compartimentos, más, ahí se ve otro tostador y más objetos de la época. Ve nada más, este es Sidral Mundet. Este no tengo idea de qué época será, pero sí se ve bastante vintage, bastante retro. Si sabes de qué época, a ver si dice por aquí. No. Si sabes de qué época es, compártelo. Ahí vemos más botellas, más. De verdad, me puedo estar aquí todo el día, se los prometo. Te voy a mostrar aquí ya por último la tarja. Creo que esa no te la mostré para que veas también que está pues prácticamente como nueva. Y aquí están sus accesorios completos. Y hay cajones donde tienes todo. Y todo lo incluye. Vamos a ver aquí, este sí no lo chequé. Ven nada más, un plato de Disney de ¿qué año será? Se ve bastante retro también. Me encantan esos detalles. Muchas veces por ahí tiene el año. No tiene el año. Pero sí es de los vintage. No me canso de admirar este maravilloso juguete. Aquí vemos otro sistema de ventilación. Este es marca Coleman. Y ahora vamos a lo que muchos tal vez estábamos esperando. La parte de afuera, que también es hermosa. Hermosa, ven nada más. Este también está prácticamente como nuevo. Te voy a mostrar aquí los magníficos detalles que hay para subir a la manija, la agarradera. Y aquí vemos sus placas de identificación, que tenían 3 plantas, 3 fábricas: Benton, Michigan y San Jacinto, California. Y mientras te sigo mostrando esta joya, te voy a platicar un poquito de historia. Por ahí a principios de los años 50, 2 hermanos se fueron con sus familias, emprendieron un viaje con sus respectivos autos y remolques. Y mientras estaban sentados los dos en la fogata, viendo sus remolques, hablaron de las mejoras que ellos podían hacer. Los dos estuvieron de acuerdo en una sola cosa: que podían fabricar un remolque mucho mejor al que tenían. Regresaron a Michigan y un par de años después fundaron la compañía de avión Coach. El objetivo era construir el mejor remolque de viaje de todo Estados Unidos. Y creo que lo lograron en su momento. Algo que refleja eso hoy en día es que este clásico es uno de los modelos más codiciados por los entusiastas de las autocaravanas antiguas, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. En 1976 se vendió a Fleetwood Enterprise y a partir de ahí, poco a poco, fue perdiendo su esencia. Los más cotizados son estos modelos. El diseño en forma de lágrima es un sello totalmente retro. Y seguimos con la fiesta de recuerdos. Te sigo mostrando todos los juguetes y accesorios que acompañan esta magnífica joya. Todo también, como te comento, es totalmente de la época. Este buzón no lo incluye, pero te lo voy a mostrar. Y aquí hay pedazos de historia. Este periódico es del noviembre del 63 y es del asesinato de Kennedy. No inventes, se me enchina la piel de tener este periódico en mis manos. Y por cierto, ¿qué ocurría en 1965? Muere Winston Churchill a los 90 años. Llegan las primeras tropas de Estados Unidos a Vietnam. Gran año para la música. Se lanzan bandas como Pink Floyd, Doors, Scorpions. Estos juguetes de aquí afuera creo que no los incluye, pero de todos modos te los muestro. Ve nada más. Ese creo que salen en la de Toy Story, ¿no? El balón de la época es una lluvia de recuerdos, de nostalgia pura. Esto sí lo incluye la mesa y todos los... De hecho, también esta vajilla es de avión, de la marca, que lo incluía y lo incluye. De hecho, los cubiertos también son marca avión. Por ahí vemos unas sodas también de la época. La modelo creo que no la incluye. Las sillas, todo el comedor, o sea, el juego de mesa sí lo incluye. Y te voy a seguir mostrando esta parte de atrás, a ver si me alcanzo a meter aquí un poquito. Ve los magníficos detalles. Todo tiene un sello de originalidad
y de conservación impresionante. Ve nada más, por donde lo veas te enamoras. En este estado de conservación y de originalidad, me atrevo a decir que hay contados en el mundo con una mano y posiblemente me sobren dedos. Amigos, esto no se ve todos los días. Para mí es un honor y un placer traerte esto aquí en el canal y que lo disfrutes junto con nosotros. Y aquí no se alcanza a apreciar, pero tiene llantas cara blanca nuevas y los rines también están impecables. Está listo para que te lo lleves a donde quieras. Algo de lo más sobresaliente es el material. Es totalmente de aluminio. Algunos los pintaban, pero este se conserva totalmente como salió de fábrica, original. Y al ser de aluminio anodizado, con acabado satín, evita abolladuras y lo hace más resistente a los raspones. Este hermoso pedazo de historia puede ser tuyo. Te lo podemos enviar a cualquier parte de México o de Estados Unidos por $38,500. Cotiza el envío, son sumamente económicos. Somos Netmotors, estamos en Guadalajara. Somos la empresa número 1 de venta de autos clásicos, antiguos y de colección. Tenemos la exhibición en venta más grande de todo México. Y te dejo con esta postal de un tributo a uno de los mejores remolques de viaje, mejores producidos. Soy tu amigo Arturo de Lira. Te deseo un extraordinario domingo y qué mejor día para ver un maratón de los más de 200 videos de Netmotors.